¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, eh, retomando ¿sí? Las clases que corresponden a la unidad 3, donde estamos viendo las ciencias cognitivas, ¿sí? Este diálogo de la antropología filosófica con una ciencia particular o una matriz disciplinar particular, que son las ciencias cognitivas. Vimos en las primeras clases de esta unidad que las ciencias cognitivas piensan la mente humana en relación a la computadora, y que esto es, podríamos decir, la característica definitoria del programa de investigación del procesamiento de información. De hecho, Gardner, cuando explica las características de las ciencias cognitivas, pone esto como aquello que es prácticamente esencial, ¿sí? En la definición y en la caracterización de las ciencias cognitivas. Pero también digamos, sobre el final de esta caracterización, dice Gardner en La nueva ciencia de la mente que las ciencias cognitivas hunden sus raíces en problemas filosóficos clásicos o en la tradición filosófica. Esto parece más una cuestión narrativa o retórica, pero la verdad es que es, de hecho, es algo no solamente cierto, sino muy comprobable. Lo vamos a ver ahora, en el que el planteo de pensar y reflexionar filosóficamente acerca de la relación del hombre con la máquina no aparece con las ciencias cognitivas y con las ciencias de la computación y con la invención de la computadora a mediados del siglo XX, sino que lo encontramos allá lejos de tiempo, ya de la tradición griega. Por eso en este tiempo vamos a hacer una pausa de lo que venimos viendo y vamos a mirar un poco hacia el pasado. Vamos a girar nuestra cabeza un poco hacia el pasado y vamos a ver desde dónde y desde cuándo los filósofos están pensando la relación del hombre con la máquina. Así que no es un problema nuevo, sí que no, que de alguna manera se reivindica en el siglo XX con la invención de la computadora, pero que es algo que en la tradición filosófica tiene larga data. Entonces comenzamos la clase de hoy, la relación del hombre y de la máquina en la historia de la filosofía. Vamos a ver una reflexión filosófica sobre el humano desde la dicotomía aristotélica de physis y techne. Physis para Aristóteles es naturaleza, lo podría haber puesto en letras griegas, que a mí me gusta más, pero bueno, lo puse así para simplificar la lectura de todas y todos. Y techne significa aquello que es técnico, o sea, que es artificial, que es hecho por el hombre, que es producto de la técnica. Como imagen ilustrativa de esta plantilla elegí tal vez se supone que es el primer robot, mejor dicho, el primer autómata del que se tiene documentación, que es una estatua griega en bronce, ¿sí? De unos siglos antes de Cristo, que lograba servir vino y hasta mezclarlo con agua si se requería. Algo así como el primer robot de la historia, ¿sí? Al menos que se tiene documentación y el diseño. El texto en el que me voy a basar toda la clase, o gran parte de la clase, porque al final voy a tomar un paper de una catedrática, gran parte del planteo de toda esta clase lo voy a estar siguiendo según la perspectiva de Salvio Turró en su libro Descartes del hermetismo, hay un error, del hermetismo a la nueva ciencia, ¿sí? De editorial Anthropos. Bien, comenzamos. Como dijimos recién, nos tenemos que remontar a Aristóteles. Aristóteles había pensado la distinción entre lo natural y lo artificial, entre lo humano y lo técnico o lo producido por el hombre, en el sentido de lo artificial o lo manufacturado por la mano del hombre. No podemos hacer toda una explicación muy detallada de toda la metafísica aristotélica, porque no nos llevaría a esta clase, sino muchas más, pero vamos a ir específicamente, sintéticamente y de una manera muy elemental a esas nociones claves que necesitamos para poder continuar esta lectura y este recorrido. Aristóteles distingue cuatro causas, ¿sí? Y es las diferencias entre estas cuatro causas entre lo técnico y lo artificial y lo natural nos va a dar el pie y nos va a abrir el camino para ir pensando la diferencia ontológica entre lo artificial y lo natural. Bien, todas las cosas que existen, ¿sí? Todas las sustancias, todos los entes, se pueden reconocer en ellas cuatro causas. Una de ellas es la causa material, o sea, la causa, el origen material, ¿sí? Podríamos decir físico, concreto, de ese ente o de esa sustancia.
En el caso del hombre, la causa material es una composición orgánica, es una composición natural. O sea, las cosas naturales están compuestas por elementos naturales. La causa material por ejemplo, una planta o de un animal o de un humano, en este caso pusimos ahí in exemplum un humano, es una composición y un material orgánico. Ahora, en el caso de lo tecnológico, de lo artificial, la causa no es material, no es artificial, sino que es natural. O sea, lo técnico, lo artificial, tiene su causa material en una sustancia que pertenece a otra categoría, que es lo físico o lo que pertenece a la naturaleza. Entonces, por ejemplo, una mesa, que es algo artificial, es algo hecho por el hombre, es algo técnico, tiene su origen material, su causa material, por ejemplo, en la madera del árbol, que es algo natural. En lo que refiere a la causa formal, formal es aquello que le va a dar forma a algo, una estructura. Por ejemplo, en el caso del hombre, la causa formal es su alma, es lo que mantiene unidas las partes y lo que mantiene unida, podríamos decir, la materia. De hecho, cuando nos morimos, el cuerpo se descompone y se desarman. Si se desarman sus miembros, se desarman sus ligamentos, se pudre, se deshace. ¿Por qué? Porque es el alma viva, el ánima, lo que va a mantener unido y cohesionado ese cuerpo. Es aquello que hace el alma o la forma de algo, en la sustancia, es aquello que hace que eso sea eso y no otra cosa. Mi alma es lo que hace que yo sea yo y no otra persona, ¿sí? Por ejemplo, que no sea el Chapulín Colorado, es mi alma, ¿sí? Como así también por ejemplo, un perro, la causa formal es también de ánima, porque tienen ánima los animales, es de alguna manera lo que anima a ese perro y lo que hace que ese perro sea ese perro y no otro, y lo que hace que ese perro sea un perro y no un gato. Es la estructura, ¿sí? La estructura que de alguna manera no solamente mantiene unidas las partes, esquematiza esa materia, sino que además hace que eso sea lo que es y no otra cosa, lo que lo define, podríamos decir. En el caso de las cosas artificiales, esa causa formal, que en este caso podría ser, por ejemplo, la forma y el diseño de la mesa, no está en sí misma, sino que está en la mente del carpintero. El carpintero pensó un diseño, pensó una estructura que hace que esa mesa sea esa mesa y no otra. Pero esa causa formal, esa estructura, no está en la mesa, sino que en realidad está en el diseño previo que hizo el carpintero. Como, por ejemplo, en el caso, no sé, de un orfebre que hace un cetro, la causa formal, el diseño de ese cetro y lo que hace que ese cetro sea ese cetro y no otro, está en la mente del orfebre y no en el cetro en sí mismo. Sin embargo, mi alma está en mí misma y no está en otro. Esa es otra diferencia entre las cosas artificiales, una mesa, digamos, una rueda, una flecha y algo vivo. También está la causa eficiente, que es el origen, lo que causa, ¿sí? Lo que da lugar, lo que genera ese primer movimiento. En las sustancias naturales, la causa eficiente va a ser, por ejemplo, el padre. Si imaginan, la cultura griega es el padre. En el caso de un perro, ¿sí? La causa eficiente va a ser el perro que lo engendró, el que dio origen. O sea que la causa eficiente de las cosas, de las sustancias naturales, están, de los entes naturales, en otro ente natural. Sin embargo, en las cosas artificiales, la causa eficiente, el origen, no está en otra cosa artificial, sino que está en una sustancia, en un ente natural. Entonces, en las cosas artificiales no está en sí, digamos, en un ente perteneciente a su propia categoría, sino a la categoría de las cosas naturales. Y por último, la causa final, el telos, el fin hacia el que nosotros nos movemos, que debería ser el fin último que tenemos que alcanzar para poder desarrollarnos plenamente como humanos y ser humanos en nuestra total plenitud. En el caso, por ejemplo, estamos hablando del hombre, va a ser la felicidad o eudaimonia, ¿sí? en griego, que va a ser la vida contemplativa. O sea, nosotros alcanzamos nuestra plenitud y somos plenamente humanos cuando desarrollamos este tipo de felicidad que es la vida contemplativa.
pero eso está en nosotros mismos, esa causa final, ese telos al que nos dirigimos y hacia el que vamos y queremos alcanzar ese fin. En cambio, en las cosas artificiales, el fin último, la plenitud a la que llegan las cosas artificiales, no están en sí mismas, sino que están en la mente de aquel que originó ese objeto material. Por ejemplo, la causa final de un carro es transportar, por ejemplo, mercadería. Ahora, la utilidad, ¿sí? y la función que va a cumplir ese carro está en la mente del que lo encarga o en la mente del que lo diseña, pero no está en el carro en sí mismo, ¿sí? La utilidad de una mesa o la utilidad de una cama será proporcionar y servir para el descanso, pero ese fin último, esa causa final, no está en la cama en sí misma, sino que está en la mente del carpintero o del artesano que la diseñó. Entonces, estas diferencias en las causas entre las cosas naturales, entre las cosas físicas en el sentido de naturaleza y las cosas artificiales, nos dan como resultado una supremacía ontológica, podríamos decir, de las cosas naturales por sobre las cosas artificiales, ¿sí? Lo natural es ontológicamente superior a lo artificial entre otras cosas, por estas diferencias entre las causas que venimos observando. Este planteo ya se inicia en el mundo griego. Ahora, de hecho, nosotros no lo vamos a ver ahora, pero Platón también tiene una idea bastante peyorativa de las cuestiones de las cosas artificiales. Por ejemplo, piensa en una estatua o un dibujo de algo. Por ejemplo, hagamos de cuenta que es un jarrón, o un dibujo, mejor dicho, de un jarrón, o un dibujo de una cama. Pensemos algo así, que es un ejemplo específico que creo que está en la República. El dibujo de una cama. Entonces, el dibujo de una cama, que es una cosa artificial, si no es una cama de verdad, es una copia de menor categoría de la cama verdadera de madera. Pero a su vez, esa cama verdadera de madera que nosotros podemos utilizar para descansar, es una copia de menor categoría de la idea de cama que está en el mundo de las ideas. Por lo tanto, siempre lo artificial que imita lo natural, por ejemplo, una pintura que imita a un árbol, o una estatua, una escultura que imita a un guerrero, esas cosas artificiales son de menor categoría, otra vez ontológica, que las cosas naturales. En el sentido de Platón, no por el tema de las causas, porque eso pertenece a la metafísica aristotélica, sino por la cuestión del nivel de participación que tienen esas cosas en el mundo de las ideas. Ya, las cosas existentes naturales son copias de aquellas que están en el mundo de las ideas, en un mundo en el que nosotros algún día vamos a contemplarlas, ¿sí? Según Aristóteles, después de la muerte. Ahora, yo como mujer participo de la idea de mujer y soy una copia de menor categoría ontológica que la idea de mujer. Ahora, si hacen una escultura de una mujer, entonces esa escultura es copia de la artificial, de la copia natural de la idea de mujer. En ese sentido, entonces lo artificial en la cadena de copias es lo que tiene menor valor ontológico. Así que esta cuestión de una supremacía de lo natural por sobre lo artificial, en realidad ya viene desde Platón. Nosotros lo tratamos acá porque es lo que nos va a dar el pie para la Edad Media. Pero lo que quiero decir es que esto ya viene desde Platón, ¿sí? Que es anterior. Bien, nos vamos a saltar unos siglos. Y nos vamos unos cuantos siglos y nos vamos a ir a la Edad Media. Vamos a hablar un poquito del panorama hasta acá. Hasta el siglo XI, en la Edad Media, no se tenía un conocimiento directo de los textos griegos. Lo máximo que podían conocer los filósofos o los monjes, los maestros medievales, y hablo de Edad Media, pero en realidad es un término un poco peyorativo porque es el nombre peyorativo, podríamos decir, que la modernidad le pone a estos nada más ni nada menos que casi 1000 años de la historia occidental. Pero bueno, es una cuestión revisionista que no vamos a ver acá. La cuestión que en sí misma Edad Media es un nombre que no es muy feliz para denominar todos estos siglos que fueron tan definitorios y tantos en la historia de Occidente. Saliendo de esta pausa entonces, volviendo al tema de la Edad Media,
hasta el siglo XI aproximadamente no se tenía un contacto directo con los textos griegos. Lo que podían llegar a conocer eran a las referencias que los autores de la patrística, estamos hablando de Plotino, ¿sí?, de San Agustín, que son de los primeros siglos del cristianismo, año 300, 400 después de Cristo, digamos, los comentarios que ellos hacían de los textos, por ejemplo, de Platón, a los que habían accedido, pero no tienen los medievales textos de Platón de primera mano, ¿sí?, sino que los tienen mediados por estos autores de la patrística. No se conoce Aristóteles, y el libro que va a primar, ¿sí?, van a ser los textos bíblicos. Ahora, pasa algo en el siglo XII, y es que los árabes, ¿sí?, van a traer los textos aristotélicos en árabe, pero traen Aristóteles a Europa, y esto causa una revolución, ¿sí?, en la concepción del mundo medieval. En primer lugar, porque Aristóteles, con toda su metafísica y su física, plantea todo un nivel de explicación de la naturaleza que hasta ahora era impensado. Si todos los procesos naturales hasta el siglo XI eran explicados algo así como que Dios es un misterio y la verdad es que no se sabe cómo pasa. En cambio, toda esta metafísica aristotélica venía a explicar todos los fenómenos naturales a los cuales no se tenía acceso explicativo hasta ese momento. Claro que el Aristóteles que los medievales europeos van a acceder, no es el Aristóteles tampoco de primera línea, sino que también es un Aristóteles mediatizado, porque son los textos aristotélicos que están traducidos al árabe, y a su vez desde el árabe se van a traducir al latín, así que ahí hay una especie de teléfono descompuesto, pero al menos llega Aristóteles. La imagen que elegí ahí me encantó, es una ilustración de un texto aristotélico escrito en árabe. Esa figura que estaba pensando es Aristóteles, y el que está al lado es un alumno que está escuchando atentamente, y me encantó esta versión mora de Aristóteles, ¿sí?, del Aristóteles griego ahí en versión árabe. Algunos de los filósofos conocidos y digamos que han sido aristotélicos clásicos son Averroes, Avicena, etcétera, y de hecho hay toda una tradición de filosofía islámica que no se ve generalmente en los programas de la universidad, pero que tiene un desarrollo muy importante. Bueno, la cuestión en todo esto, lo importante es que la dicotomía physis techneo, naturaleza técnico, naturaleza artificial, del mundo griego, ahora a partir de la llegada de Aristóteles, de los textos aristotélicos a Europa, va a tomar el nombre de la dicotomía naturalia artificialia en latín. Y ahora vamos a ver un poco de qué se trata. En resumen, y la verdad que podríamos hablar mucho de este tema, podemos sintetizarlo en estos 4 puntos. En primer lugar, ningún cuerpo natural puede reproducirse por medios artificiales. O sea, ninguna planta puede reproducirse mecánicamente o artificialmente. Yo no puedo generar, imagínense, estamos hablando de alguien de 1300, 1400, nadie puede generar una planta, nadie puede generar un árbol por medios artificiales. Nadie puede crear una cascada, ¿sí?, nadie puede crear agua. Eso siempre es por medios naturales. Ningún procedimiento mecánico puede suplantar el trabajo del hombre. Repito, ningún procedimiento mecánico puede suplantar el trabajo del hombre. No hay nadie que pueda pensar como el hombre, ¿sí? No hay nadie que pueda hablar como el hombre, ¿sí? Hay cosas que puede hacer el hombre que las máquinas nunca van a poder hacer. Ningún instrumento mecánico puede tener funcionamiento automático, en el sentido de que se puede mover por sí mismo. Esto es clave, nosotros no lo dijimos con la plantilla de Aristóteles, pero esto es fundamental. Si algo que distingue en Aristóteles lo natural de lo artificial, es que lo natural tiene en sí mismo el principio de movimiento, y lo artificial debe ser movido. O sea, yo camino por mis propios medios, un perro camina por sus propios medios, una semilla germina por sus propios medios, ¿sí? El fuego se mueve por sus propios medios, el agua, una cascada, un río se mueve por sus propios medios. Sin embargo, una silla para ser movida la tengo que mover yo. Un carro tiene que ser movido por caballos. Entonces, esta idea de que el movimiento es algo propio, el movimiento autónomo es algo propio de los seres vivos y de lo natural. Bien. Entonces, ningún instrumento mecánico, o sea, nada artificial, puede tener un funcionamiento automático, en el sentido que puede funcionar solo.
¿sí? Un carro debe ser movido, una flecha debe ser lanzada, un arma debe ser ejecutada por un guerrero. Y por último, entonces, y en conclusión, lo natural ya es superior a lo artificial. O sea, ya que nada artificial puede moverse solo, que nada artificial puede suplantar lo que hace el hombre y que las cosas naturales no se pueden reproducir por medios artificiales, es evidente, ergo, ¿sí?, que lo natural es superior a lo artificial y ocuparse de los trabajos manuales es contrario a la naturaleza del hombre libre. Hay tanta diferencia y está tan subsumida ontológicamente las cosas artificiales a las naturales, que ocuparse de las cosas artificiales de alguna manera es de menor categoría que ocuparse de las cosas naturales. O sea, ocuparse de hacer zapatos, ocuparse de hacer un arado, ocuparse de hacer un mueble. Como me estoy ocupando de las cosas artificiales, eso es de alguna manera son actividades inferiores, ¿sí?, en el hombre. Hasta acá estamos, ¿sí? Esto es el contexto, ¿sí?, medieval, luego de la llegada y la irrupción revolucionaria de la metafísica aristotélica al mundo del medioevo. Esto estamos hablando siglo XII, siglo XIII. ¿Qué pasa? ¿Qué empieza a pasar? Entre el siglo XIV y el siglo XVI pasaron cosas. Esas cosas que pasaron son una serie de desarrollos técnicos. Como ustedes lo han visto en la historia, básicamente hay una migración muy fuerte de las poblaciones rurales a la ciudad y hay un fuerte desarrollo urbanístico. El desarrollo urbanístico, la aglomeración de gente, está de alguna manera, y la movilidad de las personas, ahora implica cambios y desarrollos tecnológicos. Entonces, ¿qué cosas empiezan a aparecer en estos tiempos? Se desarrollan caminos aptos para carros. Los caminos que se venían utilizando hasta este momento eran los hechos por los romanos, ¿sí?, que eran aptos para caminar a pie, pero que eran muy difíciles transitar con carros y con ruedas. Entonces empiezan a hacer caminos con calzada que permitan ir más rápido utilizando carros tirados por caballos. Se reemplaza el cabestro de cuello por el de espalda. Estamos hablando del caballo. Por ejemplo, para tirar un carro o para tirar un arado de estos de tipo manuales, antiguamente se le ponía un cabestro al caballo en el cuello, lo que implicaba que el animal estaba prácticamente siempre ahogado, tenía que hacer demasiada fuerza, envejecía el animal, lo enfermaba y además no rendía tanta la fuerza del caballo. Y ahora se inventa el cabestro de espalda, ¿sí?, el que se pone esto a la espalda del animal con todo un diseño, ¿sí?, un diseño industrial, podríamos ser diferente, que optimiza y de alguna manera duplica el rendimiento de ese arado, de ese carro, con la fuerza de ese mismo caballo. Entonces hay cambios en este tipo se diseñan este tipo de cosas, se inventan las cerraduras, lo que permite mayor vida de los cascos, por lo tanto los caballos van a servir más años. Aparecen los molinos de agua, aparecen los molinos de viento. Ahí tenemos, por ejemplo, un molino medieval que todavía subsiste en la actualidad. Se empieza a ver desarrollos tecnológicos, desde cosas muy mínimas como herraduras hasta el invento de los molinos. También es por lo tanto que se va a vindicar la figura del artesano. De pronto las personas que inventan cosas y que desarrollan tecnología son importantes porque esa tecnología ahora es necesaria para mejorar la calidad de vida, para mejorar los cultivos, para mejorar los caminos. De pronto el artesano, que hasta ese momento dijimos que las tareas manuales eran consideradas más que negativas, eran consideradas inferiores, ahora comienzan a vindicarse y ya no están tan mal vistas porque la tarea del artesano es importante. Y además aparece la figura del ingeniero, que es alguien un poco más que un artesano, es alguien que puede diseñar grandes cosas. Un ingeniero es alguien que puede desarrollar una serie, por ejemplo, de riegos a partir de molinos combinados, por ejemplo, en un campo. Y aparece en este momento, por primera vez en la historia, la figura del ingeniero, en este contexto europeo, ¿verdad? No estamos hablando de otros lugares que han pasado otras cosas. Después hay desarrollos en torno a óptica, a aleación de metales. Aparecen metales nuevos en función de nuevas aleaciones que son más duraderos, que son más flexibles, que permiten forjar y manejar diferentes los materiales. Y aparece la construcción de relojes complejos, el reloj por engranajes. Todos estos desarrollos técnicos
van a dar lugar a la estrella, sí, de esta clase, y es que aparecen los autómatas. Los autómatas, algo así podríamos llamarlo en un lenguaje coloquial, son los robots medievales. Son muñecos mecánicos con fines recreativos, generalmente se utilizaban, serán encargados por las cortes y por los reyes, con un funcionamiento que podía ir a base de poleas, a contrapesos o engranajes de reloj, de tipo de reloj. Así como los engranajes de un reloj pueden mover las agujas, de pronto un complejo sistema de engranajes en un muñeco puede mover brazos y piernas, por ejemplo. Su desarrollo tiene un gran auge en Francia y se la llamó las muñecas vivientes, por ejemplo, y en Italia fue impulsado por grandes figuras, grandes genios y creativos, entre ellos Leonardo da Vinci. Hace unos años se recrearon los diseños, los originales se perdieron, ¿sí? Se recrearon en función de los apuntes de Leonardo da Vinci, se recrearon algunos de estos muñecos y ahí tenés la imagen. Ahí tiene la imagen del dibujo de Leonardo y cómo después se recreó, y abajo hay una foto de un museo en donde que se han recreado estos autómatas de Leonardo da Vinci. Este guerrero podía moverse y el león también podía andar, y de hecho se le abría el pecho y fue como un regalo porque no sé qué, creo que se le abría el pecho y de ahí salían flores. Parece que fue toda un acontecimiento, ¿sí? La presentación en sociedad de estos robots medievales, a tal punto que en muchos casos, por ejemplo, parece que hay un conocido de Santo Tomás de Aquino, había desarrollado uno, le había llevado muchos años hacerlo, y Santo Tomás de Aquino decía que el muñeco estaba si se movía solo era porque estaba endemoniado, así que evidentemente nada podía moverse solo. Y de hecho en algunos casos se nos han quemado en la hoguera por decir que estaban endemoniados. Digo, hubo, por alguna parte eran muy preciados, muy caros y encargados y llevaban años su construcción, pero también es cierto que estos muñecos nuevos y esta nueva tecnología causó un revuelo muy grande. ¿Por qué? Porque empieza a resquebrajarse la metafísica aristotélica. De pronto los autómatas pueden hacer cosas que antes hacían los humanos. ¿Sí? ¿Vieron lo que el autómata griego, de servir vino? Bueno, parece ser que había varios, que para justamente divertir en las cortes, había varios muñecos que hacían este tipo de cosas. Entonces de pronto un humano puede servir vino, pero un autómata también. Más adelante van a aparecer autómatas que pueden escribir, ¿sí? O que tocan un instrumento, un clavicordio, por ejemplo. Entonces los autómatas pueden ser cosas que hacían los humanos, y esto está violando de alguna manera este puntito que habíamos visto. ¿Se acuerdan en la otra plantilla? Ningún procedimiento mecánico puede suplantar el trabajo del hombre. De pronto estos autómatas suplantan el trabajo del hombre, pero también lo hacen los molinos, están suplantando el trabajo del hombre, y también hay una serie de máquinas que aparecen que suplantan el trabajo del hombre. La imprenta suplanta el trabajo del copista. Sí, aparecen muchas cosas que suplantan el trabajo del hombre, pero además estas máquinas tienen un formato que a la distancia pueden confundirnos de que son un hombre y podemos ser engañados. Entonces, repito, hay muchas máquinas que empiezan a suplantar el trabajo del hombre, la imprenta, por ejemplo, los molinos de agua, que pueden sacar agua, si antes lo hacía el hombre sacando con poleas de un pozo. Pero además estos autómatas a la distancia nos pueden engañar, y esto acá está sonando, ¿se acuerdan de Turing? Podemos ser engañados a la distancia por estos autómatas y podemos pensar que son humanos. Y los autómatas tienen el principio de movimiento en sí mismos. Por primera vez en la historia aparecen cosas que se mueven no por un caballo, no por el viento, no por el agua de un río. Hay cosas que se mueven solas. Se mueven solas los relojes y ahora se mueven solos los autómatas. Así que la distinción del aristotelismo ortodoxo medieval, porque no es el aristotelismo de hecho, sino el mediatizado por los árabes, bueno, hay toda una tradición ahí, entre lo natural y lo artificial, comienza a resquebrajarse. Ya lo artificial pareciera ser que no hay tanta diferencia ontológica, o al menos no está tan por debajo de lo natural, porque hay una serie de cosas que antes eran exclusivas de las cosas naturales, que ahora también pueden hacer las cosas materiales y las cosas, sobre todo estos muñecos artificiales. Estamos llegando entonces al año 1600. Descartes pasó la Edad Media, Renacimiento, fin del Renacimiento. Estamos entrando, ¿sí? Ya camino
a la modernidad. ¿Qué dice Descartes? Dice, acá ya estamos en lo que sería el inicio de la filosofía moderna. Todo, estos son extractos de textos de Descartes, uno del discurso del método. Todo cuerpo es una máquina, y las máquinas fabricadas por el artesano divino, Dios, son las que están mejor hechas, sin que por eso dejen de ser máquinas. Nosotros estamos hechos por el artesano divino, pero no dejamos de ser máquinas. Si solo se considera el cuerpo, no hay ninguna diferencia de principio entre las máquinas fabricadas por hombres y los cuerpos vivos engendrados por Dios. Fíjense cómo la diferencia entre natural y artificial comienza de alguna manera a diluirse. Y esta diferencia ontológica dice, en lo que refiere al cuerpo, no somos distintos a una máquina artificial. Bueno, Descartes está en un mundo plagado de autómatas. Descartes está viviendo una sociedad en la que el autómata ya se naturalizó y es parte de la vida cotidiana de las cortes. La única diferencia es el perfeccionamiento y la complejidad. O sea, las máquinas hechas nosotros por el artesano divino somos más perfectas que las máquinas autómatas hechas por los humanos. Pero nuestro cuerpo es tan máquina como el cuerpo de los autómatas. En las meditaciones metafísicas, Descartes dice, me consideré en primer término como poseyendo un rostro, manos, brazos y toda esa máquina compuesta de huesos y carne. Somos una máquina compuesta por huesos y carne, y los autómatas son máquinas hechas por engranajes y metales. Nosotros somos una máquina hecha por huesos y carne, tal como se ve en un cadáver, a la que le di el nombre de cuerpo. De alguna manera, un cadáver es una máquina que ya no funciona más. Esta imagen que tienen ahí en esta plantilla no es casual, porque estaba muy fascinado Descartes con el tema de los autómatas. Cuenta la leyenda, en realidad no está muy comprobado. Bueno, lo que sí se sabe que parece que Descartes tuvo una hija con una amante, digo una amante porque no se casó, es una hija legítima. Algunos dicen que era hija de Descartes y que como por fuera del matrimonio, simplemente por eso no se la considera una hija legítima. Otros dicen que en realidad no, que era una hijastra y que esa nena era hija de su amante o su novia. La cuestión es que esta niñita muere a muy temprana edad por una escarlatina a los 5 años. Y ahora sí, eso es, digamos, esto estaría documentado. Cuenta la leyenda que Descartes cayó en una depresión tremenda, en un duelo insuperable, y que por no poder superar esta pérdida, manda a hacer una muñeca, un autómata de la niña, y que era, dice la anécdota, que era prácticamente irreconocible sus diferencias con respecto a la verdadera Francine se llamaba. Él viaja, ¿sí?, con esta muñeca a todas partes, va a todos los lugares. De hecho, en este momento, en esta imagen, él está viajando a una corte que se lo había solicitado con esta muñeca, que trasladaba una valija con una forma de ataúd. Parece ser que se lo escuchaba hablar en su camarote solo. Entonces, en el momento en que él está durmiendo, el capitán del barco entra a ver por qué hablaba solo, con quién estaba hablando, abre la valija y encuentra la muñeca. Cuenta la leyenda, cuenta la anécdota, en realidad es alguien quien cuenta esto, es alguien de esa época, que parece ser que quería desprestigiar a Descartes y que por eso lo cuenta. Otros dicen que no, que es un documento, digamos, legítimo. Esta muñeca, esta autómata, parece ser que se sienta sola y le mueve la cabeza en esa valija. El capitán estaba tan espantado y tan horrorizado de ver esta especie de muñeca endemoniada que, así como la agarra, la tira al mar. Descartes, cuando se entera, se vuelve loco porque perdió por segunda vez a Francine, así que cuentan leyendas, o tampoco está muy comprobado, parece que echa también al capitán al mar. Así que, digamos, todo esto es un poco anecdotario, pero la idea es que veamos, que no sabemos si es cierto o no, unos dicen que sí, otros que no, pero bueno, como para ilustrar esta fascinación que tenía Descartes por los autómatas, y que parece que eran, de hecho no llegaron autómatas de este tiempo hasta nosotros. Los que tenemos, los más antiguos que se han podido rescatar, son del año 1700, si los buscan en YouTube son increíbles, ¿sí? Hay unos que pueden hasta escribir, pero son más contemporáneos, son modernos, pero son más nuevos, quiero decir. Bien, y por último, esto es un poco extenso, pero quería leérselos como para cerrar, y me parece que es un punto importante.
Es de un artículo científico, un paper escrito por María Teresa Aguilar, está publicado en la revista Pensamiento en el año 2010 y hace un poco un recorrido de esta concepción del hombre considerado máquina en Descartes y creo que trae algunas cuestiones importantes para que cerremos y reflexionemos sobre este tema. La analogía que establece entre el cuerpo y la máquina, está hablando de Descartes, inaugura un nuevo modelo corporal que toma la máquina como análogo, planteando por primera vez un isomorfismo, o sea, algo que se parece, simbólico entre ambas entidades, o sea, entre el cuerpo humano y la máquina. Y esto lo inaugura Descartes, hasta ahora no había sido planteado de menos de una manera tan explícita. Esto de comparar el hombre con la máquina. No sé si les están sonando las clases anteriores, que estuvimos viendo esto del hombre, de la mente y la computadora. Bueno, acá estamos con el cuerpo, no con la mente. Que será fusión real 4 siglos después a través de la figura del cyborg. Bueno, el cyborg, porque yo creo que ya todos saben lo que es el personaje de los cómics que su cuerpo, cualquier personaje que también, bueno, películas de ciencia ficción, muchísimas películas de acción, cuyo cuerpo humano es de alguna manera mejorado gracias a la implementación de órganos o partes artificiales. En la última Terminator, por ejemplo, hay un soldado del futuro, una soldada que es mitad hombre y mitad máquina, pero mitad humano, mitad máquina. Pero bueno, de esto tenemos en la historia del cine cientos de casos. Entonces, esta idea de que las máquinas artificiales pueden optimizar el funcionamiento y la performance del cuerpo, porque el cuerpo es una máquina que puede ser mejorado, como quien lleva el auto al mecánico, bueno, el cuerpo puede ser mejorado. Es por eso que esta concepción mecanicista del individuo y sobre todo del cuerpo, presentada por Descartes, conduzca en el siglo XVIII a la proliferación de aparatos correctores en cirugía, la idea de que el cuerpo hay que corregirlo, aparecen las prótesis, la idea de corregir también acá aparatos para corregir la posición de la mandíbula, ¿sí? Esta cuestión de mecanizar un cuerpo que ya es mecánico. Entendido el cuerpo como una máquina mejorable, por la aplicación sobre él de otra máquina que puede corregir la primera. O sea, podemos poner una prótesis ¿sí? que mejore el funcionamiento de la máquina orgánica que falla y la podemos arreglar como quien va al mecánico y hace algo. ¿Sí? La proliferación de autómatas en estos siglos que eran presentados en la Academia de Ciencias de París, estamos hablando de la época de Descartes, año 1600 más o menos, y va, ofrecieron a Descartes y también a otros, pero bueno, vamos a usar a Descartes, que es el que estamos hablando, la posibilidad de la comparación entre lo humano y la máquina, guiado por el objetivo de eliminar al alma como agente causante del movimiento natural. Hasta ahora, en la diferencia tecné y physis, o en la diferencia naturalia y artificialia, lo que causa el movimiento, la causa del movimiento en nosotros es el ánima, es de ánima, ¿sí? De hecho, las plantas no tienen tienen movimiento que pueden desarrollarse y crecer, pero no pueden moverse. Nosotros compartimos con los animales la posibilidad de movernos en el espacio, y esto es porque somos seres animados, tenemos alma, los animales tienen un alma diferente, todos tenemos un alma racional, ellos no, pero tienen un alma sensible, pero tenemos un ánima que es el principio de movimiento autónomo que tenemos nosotros las sustancias, ¿sí? Que vendríamos a ser los animales y los hombres. Y es por eso que nos movemos, y es por eso que podemos movernos, y es por eso que las mesas no se pueden mover, porque no tienen alma. Ahora, si las máquinas pueden moverse solas sin tener alma, entonces tal vez nosotros nos estemos moviendo no por el alma, sino por algún tipo de mecanismo interno en esta máquina que es el cuerpo. Y entonces, con esta idea, de alguna manera, dicen los comentaristas que Descartes lo que quiere es desterrar el alma del cuerpo. Guiado por el objetivo de eliminar el alma como agente causante del movimiento corporal, ya que la máquina da cuenta de la actividad del cuerpo. Solamente con un cuerpo solo, sin alma, el cuerpo podría moverse, porque los autómatas solos, sin alma, pueden moverse. Y el alma solo explica las facultades superiores. ¿Para qué me sirve el alma? Bueno, el alma me sirve para pensar el pensamiento. De hecho, el pensamiento, la imaginación, esas son actividades del alma. Pero no lo sería el movimiento. ¿Estamos? Bueno, el texto también, se lo voy a dejar como texto optativo, es largo, es extenso y es un poco difícil, pero esta conclusión del final, por ahí está bueno que la puedan leer, se las dejo también como lectura optativa en el aula. Que estén muy bien, hasta la próxima.